los Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Hoy día tenemos como invitado especial a Walter Calles. Él nos acompaña desde México y vamos a estar hablando sobre un tópico muy interesante, seguramente yo diría que para todos los especialistas en Salesforce, pero sobre todo para los developers. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, Sara. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo a toda tu audiencia. No, gracias a ti, Walter, sobre todo por escribirme. Bueno, para el que esté interesado también en un futuro, yo hice un post en LinkedIn preguntando quiénes estaban interesados en dar una charla interesante y que sobre todo genere valor a la comunidad. Y bueno, Walter me escribió y realmente me gustó mucho su propuesta y aquí estamos. Funcionó el ejercicio. Bueno, y vienen más episodios con personas que también me han escrito, así que genial. Buenísimo. Pero y gracias, Walter, de verdad, nuevamente. No, Pero por bueno, supuesto, muy encantado. a ver, vamos a estar hablando sobre la calidad de código. Esto es un tema bastante amplio, así que con Walter trabajamos un poco en contenido que pueda generar valor en un episodio como lo que es Crónicas de Salesforce y él va a estar compartiendo bastante información de valor. Pero antes, como siempre hacemos en cada episodio, Walter, cuéntanos tu historia sobre ti, cómo llegaste al mundo de Salesforce. No, por supuesto, es una historia que de hecho a mí me gusta mucho compartir porque es un poquito una combinación entre buenas amistades y un poco de suerte, así es como yo le digo. Yo llevo en el ecosistema de Salesforce alrededor de 8 años. Yo empecé en el mundo de Salesforce, de hecho, por estas fechas, justamente finales de julio, principios de agosto de 2016, recién terminando la universidad. Y comento que es una historia entre buenas amistades y suerte, porque justamente terminando la universidad, una de las principales preguntas que yo me generé es como, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, me especialicé en la parte electrónica, pero desde siempre me gustó mucho la parte de la programación, el desarrollo, pero no sabía qué hacer. Entonces, curiosamente, uno de mis mejores amigos de la universidad, él empezó a trabajar en Accenture un poco antes de que yo terminara la carrera, y él así fue como conoció Salesforce y empezó en el mundo de Salesforce. Y en una ocasión que salimos y platicábamos, le dije, oye, no sé qué voy a hacer de mi vida. Me dijo, oye, estamos buscando gente, reclutando analistas que sepan programar, estamos trabajando en una plataforma llamada Salesforce. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y me explicó, y ese fin de semana, de hecho, me dio como un walkthrough más o menos de lo que estaba haciendo. Estaba trabajando en un proyecto con un banco, todavía la Classic, entonces ahí empecé a entender y dije, ok, esto está padre. Dije, bueno, está bien. Me mandó una recomendación y me entrevistaron y me dijeron, pues sí, tienes el perfil. Y pues ya, entré, me dieron la introducción y así fue como empecé mi carrera en Salesforce, especialmente en la parte técnica, porque primer día, pues el onboarding clásico de las empresas, el tema del corporativo, que los seguros, que el paycheck y todo eso, buenísimo. Segundo día, directamente con las oficinas del cliente, primeras juntas, yo no entendía nada y estaban mostrando que había unos errores en el código, que no sé qué, yo tratando de entender, no tenía ni idea, nada más lo poquito que había revisado el fin de semana. Y terminando estas juntas me dicen, bueno, Walter, ¿cómo te sientes? No, pues estoy como que entendiendo. Excelente. Mira, aquí en estas dos Visual Force Pages hay 3 defectos, ya están abiertos en Jira. Tienes 2 días para resolverlos. Y dije, no, bien. 2 días, 2 días completos en los cuales aprendí Visual Force Page, Apex, rapidísimo. Ya tenía las bases del desarrollo. Claro. Y fueron 2 días sin dormir donde me metí, ni siquiera me metí a Trailhead, me metí directamente a la documentación y dije, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los tags? ¿Cómo funcionan estas llamadas al Apex, etcétera? Y los logré medio resolver después de 2 días sin dormir. Y esa fue mi primera experiencia en Salesforce. No tuve un entrenamiento formal o un walkthrough. Ahí están 2 defectos, resuélvelos. Y me gusta mucho contar esta historia porque cuando las personas, yo que ya durante todo ese tiempo en la empresa donde trabajo actualmente, en Deloitte, damos muchas academias Salesforce, muchos trainings, muchos seminarios, etcétera. Pues les damos toda una introducción y un walkthrough completo en la plataforma, mejores prácticas,
muchas recomendaciones y cuando me preguntan, oye, ¿y tú qué es lo mejor que me puedes recomendar para volverme mejor en la parte de desarrollo? Y les digo, resolviendo defectos, trabajando, investigando. Trailhead, me encanta Trailhead, adoro Trailhead, es muy didáctico, pero si de verdad quieres entender cómo resolver problemas y cómo desarrollar de manera más compleja y con mucha calidad, vete a la documentación. Así fue como yo aprendí y es la recomendación que yo siempre doy a las personas. Es un poquito mi historia de hace más o menos 8 años, de cómo empecé en el mundo SharePoint. Genial, Walter. Bueno, te iba a preguntar justamente que si estabas en cliente final o en partner, Consulting, porque no me acordaba. Sí, y está, ya, bueno, ya mencionaste que estás en partner. Genial, correcto. perfecto. Muy interesante. Yo creo que eso que mencionas es muy importante en el punto de saber, yo creo que hoy en día puedes tener mucho conocimiento técnico, pero si no sabes buscar, es un punto difícil y considero que es una habilidad que tiene que tener cada persona. Inclusive a mí me pasa, a veces siento que, no sé, yo voy y le escribo a un amigo, oye, estoy buscando esto sobre esto y no consigo nada, y de repente me pasa un link y digo, coño, pero ¿cómo tú lo conseguiste 2 minutos y yo lo busqué y no conseguía nada? Y era como que a veces nos bloqueamos, nos frustramos, no sabemos buscar. O a veces no sabes buscar, a veces que no sabes qué es lo que quieres para saberlo buscar, o sea, no armas Mm. bien esa búsqueda para tratar de conseguirlo, ¿no? Y siento que, por ejemplo, que hoy en estos días veía un meme que decía, si no has ido a GPT primero, no me preguntes, ¿no? Pero yo siento que yo he testeado un poco GPT y a veces te saco unas cosas que tú dices, si yo no tuviera el conocimiento, me creo lo que me está diciendo. Completamente, Entonces, completamente. yo creo que es importante crear esa habilidad de saber buscar y resolver errores porque eso es lo que te va a hacer aprender. Pero Correcto. bueno, muy buenos consejos, interesante historia, Walter. Este, ahora sí entrando en materia, vamos a hablar, bueno, ya nos contaste que te tocó resolver muchas cosas. Ya veo porque te gusta mucho el tema de la importancia de lo que es la calidad de código, pero hablemos de eso, ¿no? De cuál es la importancia antes de entrar a lo mejor más al bit y al byte de temas específicos de Salesforce, porque yo para mí lo que es la importancia de calidad de código más allá del lenguaje debe existir en cualquier lenguaje. Completamente. Entonces, cuéntanos un poco qué es realmente qué es la calidad y la importancia. ¿Qué es la calidad? La calidad es, y esas son conversaciones que llevo ya teniendo durante mucho tiempo, de hecho en la firma, en la oficina aquí del Nearshore en México, son pláticas que tenemos muy seguido de qué es calidad, cómo generamos calidad. Calidad yo lo sintetizaría como, de manera muy específica, como la combinación de elementos que permiten a una persona o a una empresa el entregar soluciones que sean escalables, que sean mantenibles, ¿no? Y que sean, no voy a decir libres de defectos, pero con una mínima cantidad de defectos, que sean más bien mejoras que parches lo que se le tengan que colocar. Y hablamos justamente de soluciones, pero soluciones no solamente en la implementación, sino también en la entrega. Muchas veces, y principalmente los desarrolladores, los arquitectos técnicos, nos concentramos mucho en qué calidad es que mi código tiene que estar muy bonito, no bien indentado, no cometiendo ningún antipatrón o no cometiendo lo que yo les digo, algunos pecados de desarrollo como meter un DML adentro de un form. Vamos a hablar de algunas best practices que tenemos que buscar y algunos errores que evitar. Pero no solamente se trata en cómo tú desarrollas tu código y que lo dejas muy bonito. También tienes que justamente pensar en, oye, este código podrá estar muy bien, pero ¿es escalable? O sea, ¿qué tan fácil puedo yo el día de mañana mejorarlo? ¿Es configurable? ¿Qué pasa si el día de mañana tengo que hacer cambios? ¿Un admin puede ir y hacer los cambios o necesito de un developer para poder hacer dichos cambios? El hecho de tomar eso en consideración le aumenta calidad. Y si nos vamos ya a la parte del delivery, calidad también es estar a tiempo. Tenemos deadlines y tenemos justamente una cadencia para llevar nuestro código
de un ambiente a otro, eventualmente llegar a producción, el tener clases test que cubran el 100% de las clases Apex. A mí realmente me molesta mucho cuando las personas dicen, es que Salesforce me pide el 70, yo le doy 35. 75. 100%. Cuando me dicen, Walter, ¿cuál es la best practice para cobertura de Apex testing? 100%. ¿Por qué 100%? Porque deberías de hacer tu código y tu desarrollo de tal manera de que tus clases test, que no sirven solamente para desplegar a producción, sirven para realmente validar lo que estás haciendo. Vamos a hablar un poquito de esto también, que yo soy muy obsesivo del Apex testing. Me gusta mucho. Creo que soy de las pocas personas en el planeta que realmente les gusta desarrollar buenas clases test, porque la mayoría les choca, es horrible. No sirven solamente para pasar a producción. Entonces, si tú hiciste un código de calidad, por consecuencia, tu clase test debería dar la cobertura del 100%. Y si no lo da, muy posiblemente es porque algo hiciste mal. Es que no puedo darle cobertura a esta parte. Bueno, ¿para qué hiciste esa parte? ¿No? Entonces tiene que ver con todo eso. La parte también del DevOps y de llevar tu código de manera ordenada. ¿Qué es eso de, pues desarrollo en Dev, lo mando medio a Cuba y de ahí manda la producción a las 3 de la tarde un viernes? O sea, así no funciona. Calidad es toda una planeación. ¿En qué momento vas a tener tus ventanas de despliegue? ¿Vas a hacer un despliegue por Big Bang? ¿Vas a hacer un despliegue paulatino? ¿Vas a mandar cosas a producción en el famoso modo oscuro, dark mode, que están apagadas? ¿Cómo las vas a encender? Toda esa planeación, todo ese diseño, toda esa estrategia y eventualmente esa entrega y esa liberación a los usuarios, la combinación de todo eso es calidad. Tu código puede estar muy bonito, puede no fallar, pero si ni siquiera hace lo que debe de hacer, y eso es algo también que es muy divertido, código bastante bueno, que se ve bastante bien, que dentro de lo que hace funciona, pero al final llega el usuario y dice, bueno, esto no es lo que quería. Eso es calidad desde el desarrollo de tu requerimiento, de tu user story. Exacto. Entonces, la calidad es algo que va mucho más allá de qué tan buenas prácticas de código tienes. Va desde el diseño, arquitectura. Como arquitectos tienes que justamente pensar en temas de performance, temas de Ajá, seguridad, te iba a temas de decir. dependencias, todo eso y la combinación entre lo que hacen los arquitectos, los business analysts, los product owners, los developers, los testers, los release managers, los delivery managers, para lograr entregar un producto. Por eso, regresando a la definición, son justamente todos esos elementos justamente que te permiten entregar un producto a tus clientes, ¿no? Que sea escalable, ¿no? Que sea robusto, que solucione un problema. Yo se lo digo siempre a todos nuestros colaboradores. Nosotros como ingenieros de IT, como consultores de tecnología, como consultores Salesforce, no solamente estamos haciendo código por diversión, hacemos soluciones. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Un desarrollador no solamente tiene que pensar en modificar este trigger y desarrollar esta clase y hacer este Lightning Web Component. Tiene que preguntarse primero, bueno, ¿Por qué? ¿por qué y para qué voy a hacer esto? Ese es pensamiento crítico que produce calidad. Y dijiste algo, un punto muy importante. Yo tengo la muletilla importante. Siempre lo digo en los episodios. Todo es Pero importante. todo importante. Porque siento que muchas veces yo le llamo que pasamos a hacer un gateway, Mm, ¿sabes? Me entregas la información, me lo paso y lo hago. Me paso la información y lo hago. Y es como, no, o sea, pregúntate, realmente el rol del developer no es nada más como tú dices, echar código y ya aquí tienes. No, es también generar valor. Y para tú generar valor tienes que entender qué valor estás generando haciendo ese código. Realmente sí vale la pena, porque si nos podemos hacer solamente todo lo que pide el negocio siempre, el negocio te va a poder pedir muchas cosas, pero a veces ni siquiera saben lo que quieren o no saben todo lo que hay internamente claro. dentro de la hora y cómo y cómo a lo mejor ese código que lo vas a poder hacer muy lindo, muy bonito, muy de calidad, a lo mejor va a no va a funcionar muy bien con otras cosas, otras automatizaciones o códigos que ya tengas implementado en la organización, que también tienes que pensar en el orden, que tienes en los gobiernos LIMI, que tienes que pensar en una serie de cosas que son importantes. Todo importante. Muy importante. Todo es importante. No, por supuesto. Y Ah, ahí es donde justamente entra la parte crítica del trabajo multidisciplinario, ¿no? De que no solamente vas a tener a un developer y ya, ¿no?
Ujú, Esto es todo un equipo. Y la exacto. importancia es la misma de tus developers, de tus líderes técnicos que te dan guidance, de los arquitectos o del arquitecto que está encargado de dichas soluciones, de tus business analysts, ¿no? De tus líderes funcionales, de tus testers. No les echemos tanta carrilla a los testers. Los testers son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Es un chiste muy común en el internet de que el peor enemigo, el enemigo natural de un developer es el tester. Todo lo El contrario, tester. debe de ser tu mejor amigo porque es la persona que te va a decir, oye, aquí están estos problemas. Y cuando trabajas cercanamente con los equipos de testing, yo que he tenido esa oportunidad de dirigir equipos de desarrollo y de testing, te das cuenta que cuando generas esas sinergias y se genera una buena colaboración, al final de un ciclo de desarrollo de un proyecto, todos mejoran su calidad, los desarrolladores mejoran su calidad porque es, ahora sí, este tester no me va a sacar ni un solo bug, ¿no? Entonces te vas forzando y es una competencia amistosa para justamente ser mejor, ¿no? Y los testers igual justamente van a buscar más y mejores maneras de poder encontrar esos pequeños huequitos en el sistema. Entonces es algo multidisciplinario y es algo de equipos, ¿no? Ujú. Y todo el equipo tiene que entender qué es lo que se quiere resolver. Y así como lo mencionaste, muchas veces el negocio pues, no tiene ni idea de realmente qué es lo que quieren. Ahí entra el business analyst, el arquitecto, ¿no? El solution engineer, el solution designer, ¿no? Va a decir, a ver, vamos a pensar en tu proceso y vamos a ver cómo ocupando Salesforce podemos apoyar y soportar tus procesos de negocio o incluso, ¿por qué no modificar algunos pedazos para que sea muchísimo más fluido? ¿No? ¿Qué es la ventaja que da trabajar en una plataforma como Salesforce? Te ayuda no solamente a soportar tus procesos de negocio, sino también a optimizarlos un poco, en cierta medida. Claro, yo creo que esto va para un episodio entero porque el tema del negocio es complejo también en el punto de que muchas veces no saben lo que tienen o a veces pasan un límite de que creen que saben lo que quieren y hasta te Mm, quieren decir cómo deberías hacerlo. Eso entra también en un tema de para otro episodio, pero es así, yo creo que el punto clave es que ese equipo multidisciplinado sea también además tenga un nivel de esa actitudes de proactividad muy amplia, porque si eres una persona que nada más quiero así, dime qué es lo que tengo que hacer y lo hago, mm, está bien, es válido, pero depende mucho del equipo entonces que quieras construir, ¿no? Que es lo que tú quieres generar, porque ahí entra todo la calidad que he mencionado. Y también hay que entender que muchas veces el día a día te lleva los tiempos. Que el negocio te pide esto para el 15 y resulta que para el 15 si te lo hago más rápido la calidad no va a ser igual, no importa, porque el time to market es lo más importante y se pierde más la calidad. Por eso te digo, eso es un tema, eso es para otro episodio. claro. Lo platicamos con Vol- gusto. volvamos a la calidad del código. Ahora entrando un poco a lo que es Apex, ¿cuáles serían esas mejores prácticas? Yo sé que son muy amplias, pero por ejemplo, las más importantes que un desarrollador debe considerar siempre en su código Apex. Claro, por supuesto. Yo creo que el día de hoy para responder a esa pregunta sí tenemos que ubicarnos en el momento en el que nos encontramos en la plataforma. ¿A qué me refiero? Ujú, El día de hoy, LWC, Lightning Web Components, es nuestro framework base para desarrollar cosas custom en el front, por un lado, y por otro lado, los Lightning Flows el día de hoy son más poderosos que nunca, ¿no? Si bien anteriormente, hace algunos años, cuando todo era Visual Force Page y Apex y los flows eran horrorosos, y había Process Builder que gracias que ya desaparecieron, nunca me gustaron, nunca los quise, soy feliz de que se hayan ido. Pero el día de hoy, ¿por qué menciono la importancia del LWC y de los flows? Porque gracias a ese poder que tienen, la primera best practice que yo recomendaría para implementar Apex es pregúntate si realmente necesitas implementar necesitas Apex. Apex. Esa es ahorita la pregunta inicial. ¿Es realmente lo necesito? ¿Qué tanto lo necesito? Con Lightning Web Components y con los Lightning Data Services, el día de hoy tú ya puedes importar muchas funciones de acceso a datos en los cuales tú puedes construir componentes relativamente sencillos, inclusive con ciertas particularidades interesantes,
sin la necesidad siquiera de utilizar un controlador de Apex. Ya los controladores, más que ser controladores, ya son extensiones específicas que te permiten darle más poder a tu componente. Pero ya puedes hacer cosas increíbles con los Lightning Web Components. Mismo caso con los flows. Ya incluso no necesitas tener todo una implementación súper robusta en triggers porque tú ya puedes tener los auto-launch flows, que son básicamente triggers, en los cuales tú ya puedes incluso determinar si lo quieres en un contexto before o un contexto Ajá. after en el flow. Eso es impresionante. Entonces no necesita desarrollar clases kilométricas de código para hacer todo esto. Entonces, la primera best practice que yo siempre recomiendo es pregúntate, ¿necesito implementar Apex? Sí, no, ¿por qué? Esa sería como la primera que yo mencionaría. Y la segunda que va inmediatamente después es si lo tengo que implementar, bueno, ¿cómo voy a asegurarme de que sea lo más modular y lo más escalable? No hay nada más horrible que tener clases de 1500, 2000, 3000 líneas de código. Debuguear eso es horrible, es imposible, te tardas las horas para encontrar de que era un error en la sintaxis, luego hasta se te olvida qué fue lo que pusiste. Entonces, la modularización es importante. Tratar de siempre buscar que si vas a generar ciertas rutinas que pueden ser reutilizables, las compagines en su propia clase específica, con su propio test, y que tú puedas mandar llamar dichas funciones. Y sí, eventualmente se puede volver complejo porque vas armando una telaraña de que esta clase llama esta clase, y esta va a este método, y este método va para acá, y sí se vuelve todo un lío. Pero la realidad es de que es mucho más simple a la hora de hacer debugging, darle trazabilidad por pedazos que darle trazabilidad a una clase gigante de 3000 líneas y a ver cómo le haces. ¿Por qué? Porque vas saltando entre métodos y métodos y métodos y es un lío. Hay por ahí una best practice que alguna vez leí, la verdad es que no recuerdo dónde, que decía que una clase realmente no debería de contar de más de 180 líneas. Si ya tu clase ya tiene más de 180 líneas, ya tienes un problema. No sé si estoy muy de acuerdo con ese número, pero es como que un parámetro general de realmente lo corto que tiene que ser. Porque el día de hoy el desarrollo en Apex, específicamente cuando vas a trabajar con el front, ya básicamente quien dirige tu lógica de negocio es tu componente Lightning, tu Lightning Web Component. Tu JavaScript ya no es con base en una programación estructurada top to bottom, ya es con base en interacciones. Cada clic, cada hover, cada movimiento va a generar una acción que primero se ejecuta en tu JavaScript y ya si necesitas el Apex, vas directamente al Apex y el Apex ya simplemente es ir a un método específico que tiene que hacer algo y te va a retornar algo. Puede ser sumamente complejo, puede mandar a llamar más funciones y obviamente estoy hablando ahorita de controladores de pedazos de front, en el tema de integraciones y en el tema de batch classes, schedulers, future, ya son cosas un poquito más complejas, pero en general mucha de tu base de código ya puede ser muy simple. Entonces, el principio KISS, ¿no? Que es Keep it simple, stupid, es como, es algo Súper muy simple. útil. Keep it simple. Es algo muy útil y esas clases pequeñas te ayudan a irlas conectando y de inicio puede ser un poco enredado, pero a la hora de hacer debugging, o sea, estoy convencido de que es mucho más fácil darle trazabilidad si es que hay un errorcillo o si quieres modificar incluso algo, ¿no? Entonces, así como de inicio serán como los primeros approaches, los primeros acercamientos a buscar generar código y estructuras de código de buena calidad. Claro. Este, aquí hay un punto que me gusta que mencionas del tema de pensarte si me hago un trigger, si me hago un flow, y para mí estas son las tres reglas claves de Salesforce. O sea, si realmente, aquí hablando están porque estamos hablando de código y de temas más de automatizaciones, pero inclusive si ya lo puedes hacer sin customizar, no lo customices. Si ya lo puedes Claro. hacer, si lo tienes que customizar, bueno, pero si ya inclusive vete a la chain a ver si hay una solución que cubra tu necesidad y que te guste, que tenga buenas reviews para poder trabajar. Y de último, ya planteate código. Em, Acá hay un tema que he escuchado ya varias veces, no de muchos, pero yo trato de, y lo hablaba en estos días con una amiga, o sea, yo no soy ni blanco ni negro, pero me decían de que no uses flow, usa siempre trigger, y era como que, pero ¿por qué? No, es que los flows no sé qué, entonces
O también tener ese mix, o tengo puros triggers o tengo puro flow. No, o sea, depende de la necesidad. Por ejemplo, en estos días, sabes que el email message, tú no puedes controlar el objeto de que no se puedan eliminar correos. Tienes que hacerlo de una manera o con trigger o con trigger flow. Entonces estamos ahí en ese debate, pero con el trigger, yo prefiero hacer una mezcla entre trigger flow y Apex para controlar los errores, para que sea más limpio. Entonces empezamos ahí con ese debate, ya, pero es que ya hay un trigger que ya existe, y yo digo, ya, pero no te controla errores. Y entonces entras en esos debates que al final me parecen interesantes y que lo que no quiero es que se queden como que es que esta es la mejor parte. No, depende mucho de la necesidad, depende mucho de Claro, tu orden está implementada, de muchas cosas. claro. Este, y lo de las líneas de código, sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que sí. Muy buenos consejos, Walter, de verdad. Y justamente hablabas de estos temas de modular. Hablemos un poco de los frameworks, ¿no? The framework. Sí, existen varios frameworks. Menciónanos un poco, bueno, los que conoces o inclusive los que tengas experiencia, y cuál a ti es el que te gusta más, ¿no? Porque al existir a lo mejor varios, a cada quien considera que uno es mejor que otro, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, en general los frameworks, y para quienes no se han adentrado a esa parte, son, le podría decir como que librerías, pues en general abiertas, porque todas las que yo he visto han sido abiertas, nunca me he encontrado ningún framework de paga, gracias a la comunidad que le gusta entretenerse haciendo código y compartirlo con el mundo. Son Le meten básicamente, cariño. sí, sí, sí. Son básicamente como librerías, son clases ya preconstruidas que tú puedes bajarte directamente del GitHub donde están hosteadas y que te sirven justamente para poder extender las capacidades de tu propio código y poder tener métodos y elementos reutilizables que te ayudan a estructurar y controlar muchísimo mejor tus implementaciones. Y estos sirven para bloques en específico, ¿no? De hecho, te comentaba justo antes de empezar a grabar que me encontré una liga muy buena que te la voy a compartir también para toda tu audiencia de todos los frameworks que existían por tipo de usabilidad. Creo que está actualizada para 2022. Y estos frameworks justamente son por diferentes bloques funcionales. Por ejemplo, para triggers, que son los más comunes y lo que la mayoría de la gente conoce como frameworks, son los frameworks para triggers, ¿no? Y Para el que en su trivia. momento fue el más popular y fue el primero que yo aprendí y que se sigue utilizando y que es muy bueno, el framework de Kevin O'Hara, que si mal no recuerdo está referenciado en documentación oficial de Salesforce. Que es un trigger muy sencillo, es el modelo del trigger handler, ¿no? En el cual justamente una vez practice en los triggers es justamente tu trigger lo único que tiene que decirte es, dependiendo del contexto de la ejecución del DML, si es un before o un after, es un insert, es un delete, es un update, es un update, insert, delete, ¿cuál me falta? Observe. El observe, curiosamente, dentro del control del trigger, no lo declaras, es update o insert. Tú puedes declarar un observe y lo que hace tu Apex es, si existe el registro, actualízamelo. Si no existe, créalo, ¿no? Pero dentro del trigger tú no controlas un observe, controlas el update o el insert. Entonces, de todos los diferentes, tú nada más tienes que indicarle al trigger, si cae dentro de algunos de estos, tú los segregas y dependiendo dónde caiga, ahora sí vete a un handler, el trigger handler, para que ahí está justamente la lógica de negocio. Regla básica de best practice en triggers. La lógica de negocio no va en el trigger, va en el handler, que es una Handler. clase aparte. Entonces, tu trigger simplemente funciona como entró aquí, te vas para allá, entras aquí, te vas para allá. Y para eso sirve los frameworks de los triggers, que hace que tu trigger no tenga más de 5 líneas de código, donde nada más extiendes tu framework y es, oye, cuando caiga dentro del before insert, te vas para acá y ya tienes también tu estructura de tu trigger handler. El framework lo que te ayuda es a redistribuir las acciones dentro de tu trigger y también te da ciertos elementos de seguridad, por ejemplo, evitar la recursividad, que lo puedes hacer a través de ciertas banderas. Por ejemplo, es mucho más fácil de testearlo, tiene varias ventajas. Entonces, ese es uno de los triggers, son de los triggers más conocidos.
y se pueden volver cada vez más complejos. El de Kevin O'Hara para Trigger Frameworks es creo yo, me atrevo a decir que el más común, el más sencillo, el más fácil de manejar y bastante poderoso. Pero hay frameworks mucho más complejos. De hecho, hay uno particular de un libro que todavía no he terminado, pero es un gran libro, que es de Dan Appleman, que es sobre Advanced Apex. Ya es un libro que ya tiene algunos añitos, pero este Dan Appleman diseñó un framework de triggers que corre bajo un principio que me encanta, que dice one trigger to rule them all. Entonces es una estructura compleja. La verdad, yo he tenido la oportunidad nada de trabajar una vez con ese framework. No es fácil porque son muchas clases, pero lo que hace es que básicamente sintetiza todas y cada una de las ejecuciones de ML dentro de una sola clase. O sea, todos los triggers, todos los elementos convergen dentro de la misma clase y esa clase funciona como un dispatcher para que dependiendo el tipo de objeto en el cual se ejecutó el DML, ya mandes llamar el handler específico. Es bastante complejo y uno diría, bueno, ¿y eso para qué? Es de los pocos, si no es que el único, no lo sé, que te permite poder controlar el orden de ejecución de diferentes triggers convergentes de diferentes objetos, donde puedes tener llamadas a múltiples objetos y tienes muchas inserts. Eso es para gestionar arquitecturas de datos complejas, donde requieres tener, yo les llamo disparos secuenciados, de que yo quiero crear un account y que ese disparo de crear un account me permita crear muchos más registros a su alrededor, pero hay interdependencias en los mismos y puede llegar a un punto donde entres en recursividad y le pegues a un límite. Entonces, ese tipo de estructuras te permiten ordenar de qué manera se van a ir disparando dichas ejecuciones. Es una manera como sencilla de explicar cómo funciona y es sumamente complejo. Es leerlo, es entenderlo. Yo me tardé mucho en entenderlo realmente, pero es muy interesante porque eso hace que el código tal vez no sea simple, pero sí lo vuelve robusto y entiéndase robustez como difícil de romper, ¿no? Entonces, eso hace que esos desarrollos sean importantes y que sean bastante sólidos, ¿no? Te evita muchos problemas. El problema es cuando algo falla, encontrar los errores se vuelve bastante complicado. Otro framework que a mí me gusta utilizar bastante es el de HTTP Request Response, que es algo que también sumamente recomendado para todo lo que son web services. Si tú vas a implementar web services para hacer callouts, no tanto exponer un web service en Salesforce, sino tú mandar llamar a un servicio externo, utiliza un framework de request response en el cual tú vas a tener una clase específica que se va a encargar de recibir tu payload y se va a encargar de serializarlo y mandar llamar el API que tú estás buscando. Y es una combinación muy, muy, muy interesante entre name credentials, custom metadata types para guardar toda la información también de tus headers, de los contenidos, etcétera, por cada una de tus APIs. Y tienes esta clase reutilizable donde lo único que tienes que hacer es serializar tu payload, mandar llamar la clase y es esta API y es este payload y vas y ya se encarga de hacerlo todo sumamente reutilizable y que también te ayuda a poder manejar las respuestas. Cuando llega la respuesta, tú ya tienes tu wrapper, llega la respuesta, se comparte con este wrapper y ahí te va serializada y ya la puedes ocupar como tú quieras. Es sumamente útil. A mí me estresa mucho ver cuando hay llamadas APIs y que cada llamada API tiene sus propias clases y tiene su propio lío, se mandan llamar y es un relajo. Entonces, audiencia, sinteticen sus llamadas a través de un framework de HTTP Response. Es muy útil, se van a ahorrar muchos problemas. Y hay otros dos frameworks que luego mucha gente no les pone mucha atención, pero yo creo que son sumamente importantes. Uno es tu framework de logging, todo lo que son logs, algo que muchas veces no se considera a la hora de hacer una implementación, y eso es me atrevo a decir, un error típico en un diseño inicial de arquitectura, es ¿cómo le voy a hacer para capturar mis logs? ¿Y yo para qué quiero capturar logs? Es súper importante tener siempre la captura de todos los errores que se vayan generando. Puedes tener un impacto en memoria, sí lo puedes tener, pero eso se puede resolver. Me gustaría ahorita decir con Snowflake, pero está muy reciente lo que acaba de ocurrir, entonces, quién sabe, puede haber otras opciones, pero se pueden hacer justamente implementaciones donde cada vez que haya excepciones, principalmente cuando tienes integraciones, si tienes una respuesta con un error, ¿cómo le vas a hacer para averiguar qué fue lo que pasó? Entonces, todo un framework de error handling y de error logging es súper importante, donde te permita tener en tu objeto de errores
Tienes la trazabilidad de todo lo que está pasando. En los últimos par de proyectos donde he estado yo colaborando, he visto implementaciones de logs de errores súper interesantes. Incluso hay un proyecto muy grande en el cual hemos estado como un poquito involucrado como advisor, donde tienen una estructura gigante de monitoreo de muchísimas APIs. De hecho, el proyecto en sí fue implementar esa estructura de monitoreo y ocupan frameworks de monitoreo de acciones y de logging súper complejos. ¿Y pues eso para qué sirve? Para poder entender si algo falla, dónde está. Si no tienes un framework de log de errores, va a ser casi imposible que un desarrollador rápido o un L1 o un L2 desde soporte puedan encontrar qué es lo que está pasando. Y si tienes una operación crítica en temas médicos o temas de seguros o en industrias de retail donde tienes que resolverlo todo muy rápido, eh, pues se vuelve sumamente complejo. También que es otra cuestión importante en el tema de la calidad. La calidad es pasado, presente y futuro. Así de sencillo. Pasado, ¿por qué? Porque vas a tener que lidiar con la calidad que te vienen heredando. Es la calidad que tú vas a buscar darle a tu desarrollo y también tienes que saber, esto me lo dijeron hace muchos años y me encanta, es los desarrolladores tenemos que tener esa sensibilidad e inclusive ese cierto ego de saber de que el día de mañana otro desarrollador va a leer lo que hicimos. Y los desarrolladores, y por favor, no vayan a mentir, todos somos iguales, somos bien criticones, somos bien juzgones. Cuando te pones a leer código, es muy común. ¿Y qué hizo este pelado? ¿Y por qué hizo esto? Yo lo hubiera hecho mejor. Siempre queremos que lo podemos hacer mejor. Es muy raro decir, no, qué buen código. Oye, mira qué bonito, qué estructurado. Entonces sean este tipo de desarrolladores que les chuleen su código, ¿no? Entonces tienes que pensar a futuro y no solamente para un futuro desarrollador. Al final del día, todo lo que hacemos en Salesforce y en cualquier plataforma de TI tiene que dársele soporte. Siempre va a haber soporte. Entonces, qué horrible que tú vas a hacer un código todo horrible, no tienes framework, no tienes estructura, tienes clases enormes, funciona, y el día de mañana tu pobre analista de soporte, tu L1 que tiene que meterse a hacer debugging porque algo tronó en producción y tiene clientes enojados, pobre amigo, pobre amiga, que van a tener que andar sufriendo con toda la porquería que hiciste y vas a impactarlo a él emocionalmente porque se va a frustrar y también vas a impactar al negocio. Entonces hay que pensar que todo nuestro código y todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos, va a tener que llevar soporte. Entonces hazle la vida más fácil a los futuros colaboradores que van a tener que dar ese tipo de soporte. Y regresando al punto original, un buen framework de logs te ayuda a acelerar ese proceso de debugging, ¿no? Y el último que también quería mencionar rápidamente, frameworks para Apex Testing, framework de mock data. Esos son también súper importantes. Esos ayudan a acelerar tu desarrollo y a poder hacerlo más escalable en menor tiempo. ¿Y qué son estos frameworks? Básicamente son clases que pueden ser genéricas, que te permiten generar datos de prueba y poder generar mocks para las integraciones o para los batches que tú puedes reutilizar muy rápidamente en tus clases test. Eso te ayuda a ahorrar tiempo a la hora de hacer Apex Testing, a justamente poder hacerle enhancements mucho más fácil a tus clases y que a la hora de modificar los tests sea muchísimo más sencillo y te ayuda justamente a reducir el impacto que puedas tener en el performance de tus mismos tests. Porque si tú compaginas clases test gigantes, eh, muchas veces los deploys a producción son sencillos porque no tienes muchas clases test, pero cuando tienes que desplegar, no sé, 1500. 200, 1500 user stories, porque tienes un equipo de transformación gigante y adicional a eso tienes unos Apex Tests que por buena práctica, yo siempre lo recomiendo cuando vas a desplegar a producción, siempre run all tests, córrelos todos, porque no sabes lo que vas a romper. No solamente corre los específicos. Me han tocado proyectos donde correr todos los tests son 3 horas. Nos tardamos 3 horas en validar los paquetes y eso se puede optimizar. Entonces, ocupar esos frameworks para creación de datos en los tests ayuda muchísimo a reducir esos tiempos. Al final, el utilizar todo ese tipo de técnicas reutilizables, frameworks, te ayuda a mejorar en tu performance y te ayuda a mejorar tu delivery, reduces tiempos, mejoras calidad. ¿Y qué es lo que te da como resultado final? Clientes más felices.
Y si ellos son más felices, nosotros somos más felices. Eso es muy correcto. Así es. Y hay Siento una que hablé pregunta, mucho ahorita. aprovechando que seguimos hablando. No vale, tranquilo, pero muy interesante todo lo que explicabas, porque al final no es nada más un framework de código, es lo que mencionaba, framework, ok, framework de trigger, framework de errores, framework de log, framework de backup, o sea, hay una gran cantidad de framework que tienes que tener dentro de Ujú. tu organización definida, básicamente. Y tengo más aquí, luego Este, te los comparto. ok, ahí los publicamos. Y aprovechando que seguimos hablando un momento de frameworks, porque me nació la pregunta ahorita, si ya tú tienes un framework definido y lo quieres cambiar. Ujú. Ujú, Buena pregunta. Yo, yo creo que ahí es donde entra mucho el rol justamente del technical architect, ¿no? O del technical leader. Eh, Cada vez que tú tomas la decisión, o ni siquiera tomas la decisión, sino tú analizas el tomar una decisión de cambiar algo, de rediseñar algo, el trabajo inicial tiene que ser de mucho análisis y principalmente análisis de impacto, ¿no? Entonces, ujú, tú puedes cambiar lo que tú quieras, ¿no? De que puedas hacerlo obvio. bien o no puedas hacerlo bien, eso ya es dependiendo qué tan buen análisis de impacto hiciste. Yo honestamente no veo, ahorita no se me puede ocurrir como que una situación o un caso de uso donde realmente se vea en la necesidad de tener que cambiar un framework por otro. Un caso que sí es muy común, y ese lo recomiendo ampliamente, es no tengo frameworks, voy a implementar un framework. No tengo framework de triggers, voy a implementar un framework de triggers. ¿Va a ser mucho refactoring? Sí. ¿Va a ser mucho lío? Sí. Pero vale la pena y ese esfuerzo vale cada centavo. Ahora, ya tengo un framework, quiero implementar otro. Lo primero que yo me preguntaría es como de ¿por qué? O sea, ¿cuál es el caso de uso? ¿Cuál es la necesidad de negocio? ¿No? Porque al final del día, necesidades técnicas puede haber muchas. Es que este trigger es más robusto y es Mm, más bonito. Quiero tener la mejor implementación. Sí, 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 buenísimo. Bueno, ¿cuál es la justificación de negocio? ¿No? Que yo quiero moverme del framework de Kevin O'Hara tradicional al de Dan Appleman, ¿no? Al de ajá, trigger unificado. Ok, va, está bien, ¿se puede? Se puede. ¿Va a ser un lío? Va a ser horrible. Es un proyecto en sí prácticamente. Deuda técnica a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué este trigger ya no te está dando la capacidad para poder seguir soportando el proceso de negocio? Yo personalmente veo muy extraño que se haya tomado una decisión. Ahorita no se me puede ocurrir una buena justificación de negocio que te diga, ¿sabes qué? Tiene que cambiar. Tal vez la única que se me podría ocurrir y que pues es pues la más desafortunada es que desde un inicio los procesos de negocio y los procesos del cliente y la necesidad de la org te demandaban algo más robusto y subestimaste, ¿no? La complejidad del mismo y llegó un punto en el cual ya no es nada, ya no es escalable y tienes que seguirlo escalando y ya no puedes y tienes que hacer un rollback completo de todo lo que hiciste para implementar algo nuevo, ¿no? Hablando nuevamente de triggers, pero se me haría muy raro llegar a un punto en el cual realmente no se hizo el análisis y la determinación correcta por parte del equipo de arquitectura, parte del arquitecto, de los líderes técnicos o de la misma gente que hizo el discovery de negocio. ¿Puede pasar? Tal vez. Creo que jamás he escuchado de un caso así, eh, para todo puede sustituir un pasar en trigger la por villa del otro, Señor. pero todo puede pasar. Bueno, no, ¿sabes qué? Sí, ahorita acabo de acordarme, justamente en un proyecto anterior, sí se hizo el reemplazo de un framework por otro, pero no fue tan complejo, porque fue el framework de log de errores. Hay un framework que se llama Nebula Logging, que está complejo, no está tan fácil, pero está muy bueno, que es justamente para hacer los logs de los errores. Y este cliente decidió pasar de un login de errores local, o sea, de que se guardaran de manera local todos los logs, a pasarlo a que se guardaran en un ETL, creo que justamente en Snowflake. Entonces, justamente para hacer eso se implementó este logger de Nebula, pero después
se decidió dar un paso más y hacer una integración de analíticos utilizando Platform Events. Entonces ya no querían guardar los logs y que se sincronizaran con Snowflake, sino más bien todos los logs de cada una de las interacciones iban a generar un Platform Event y ese Platform Event iba a lanzar el log a un sistema externo de manera directa, ya nunca iba a guardarse. Entonces ahí se hizo ese cambio de sustituir un framework por el otro. Que dicho sea de paso, la estrategia con la cual se abordó ese cambio fue gradual. ¿Cuál fue la primera decisión? Es vamos a implementar este nuevo framework. A partir de este momento, todos los nuevos desarrollos ya no van a hacer login con Nebula, van a hacer login con estos platform events, ¿no? Con estos analytics events. Ah, perfecto, se desarrolló el framework, que de hecho tenía utilerías de LWC para que fuera rápido poder ocuparlo desde los componentes y tenía sus clases Apex. Entonces, de aquí en adelante, todo se va a ir haciendo con este nuevo framework. Y poco a poco se iban reemplazando las instancias anteriores hasta que eventualmente se derogara todo ese código viejo. Y este proceso iba a durar como más de un año, pero no había una necesidad de reemplazarlo completamente. Menciono este ejemplo porque en un caso como lo son logs de errores o tal vez un error handler, lo puedes hacer de manera gradual. Con un trigger no se puede. ¿Por qué? Porque lo que tendrías que hacer es que tendrías que crear un segundo trigger y empezar a implementar el nuevo y luego derogar el otro. Y aquí estamos rompiendo uno de los principios básicos de desarrollo. Es un trigger por objeto. Si tienes dos, ya bailó. Entonces, reemplazar un framework de triggers yo sí creo que puede ser sumamente complicado. Los demás le puedes encontrar la manera. Pero el de triggers es recomendación. Elijan un framework desde el inicio y quédense con él. Claro, perfecto. Te iba a preguntar algo de lo de los logs de errores, pero Hubo mejor un no. error y ya no te acuerdas. No. Es que creo que sería bueno también crear un episodio específico para eso que tengo en la vista, sobre todo porque acabo de sacar uno que es relacionado a AV Monitoring y Scale Center, Claro, pero ciertamente no todo el mundo tiene esas dos soluciones. claro, Entonces, sería bueno entender un poco más sobre claro. este detalle. Y siguiendo la base del trigger, justamente lo que mencionabas, un trigger por objeto, eh, ¿cómo se estructura un buen trigger? ¿Cómo se estructura un muy buen trigger? Primero que nada es busquen su framework, implementen su framework, extiendan sus clases al framework, por ahí empezamos bien. Ahora, las reglas básicas. Un trigger por objeto, ¿no? De preferencia, ni siquiera combinar, en su momento era con los process builders, pero ahorita también con los flows. Amigos, no combinen flows auto launch con trigger. Esa es una recomendación que yo puedo dar. Entonces, si ya tienes flows en algún lado y te vas a ir al trigger, si no tienes muchos, trata de migrar toda esa lógica al trigger. ¿Por qué? Porque puedes tener mayor control. Si bien tienes la ventaja del orden de ejecución, es mucho más fácil, mejor controlar todas tus acciones desde un solo lugar. Entonces, sintetizarlo todo en un trigger, ¿no? A la hora en la cual tú Pero eso lo estructuras tu... mencionas, ¿Mm? te voy a interrumpir un momento ahí, pero eso Sí, solo con los auto launch o también con los record trigger flow. con los, de hecho, más bien, los autolaunch más bien con los record trigger flow, porque son los autolaunch que pueden ser schedule trigger y record trigger. Y el Entonces, de los record trigger autolaunch, flow. record trigger flow, esos son, justamente, que son los triggers de los flows. Sí, gracias por la aclaración. Sí, todos los que son los flows que son record trigger, que son cuando hay un DML, esos flows puede valer la pena tal vez migrarlos a tu trigger. Si tienes nada más uno o dos, dices, bueno, no pasa nada. Si ya tienes muchos, pensar en un refactoring un poquito más complejo. La estructura de un buen trigger para mí se compone de cuatro pasos, de cuatro piezas. De entrada, tu trigger como tal, que es donde tú extiendes el framework. Tu trigger tiene que tener no más de 5 o 6 líneas, que básicamente es extiendo al framework tal en todas las diferentes ejecuciones, before insert, after insert, before update, after update, todo, y manda a llamar al handler, listo. Entonces, primera parte, que tu trigger esté chiquitito. Tu fichero .apex trigger tiene que tener casi nada de código, que nada más es extenderse al framework. Ahora sí, segunda parte, tu trigger handler.
esa es una cuestión que luego se puede volver polémica porque si bien tu trigger handler es donde tienes que manejar tu lógica de negocio, luego las lógicas de negocio son extremadamente complejas. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta trabajar con un handler y también con múltiples controllers. Entonces ya divides el trigger no en dos partes, sino en tres, ¿no? Tienes tu handler y el handler, como su nombre lo dice, solamente es un handler. Cuando llega una ejecución, tienes lógica muy específica que dependiendo de ciertas condiciones vas a ejecutar ciertos métodos y esos métodos no los pongas en el trigger handler, ponlos en otra o otras clases, ¿no? Y tu trigger handler para mí debe únicamente de donde tengo el before insert, a ver, ¿cuáles son todas las ejecuciones que yo tengo que hacer en el contexto de un before insert? Puedo poner un poco de lógica ahí mismo o simplemente puedo ordenar la ejecución secuencial y condicionada de muchos métodos. Para esto, este método, para esto, este método, y de aquí se va este método. Y todos esos métodos se van a ir a tus helpers o a tus controllers, ¿no? Que son otras clases. ¿Y para qué hacer esto? Para que tu trigger handler tampoco se vuelva kilométrico. Me tocó también ver trigger handlers que sí, tengo mi framework muy bonito. El trigger handler de Opportunity tenía 4000 líneas de código. Era imposible debuguearlo y era un trigger handler, ¿no? Entonces, modularízalo con tus diferentes controllers, porque una ventaja también que te va a dar es de que puedes reutilizarlo, ¿no? Y como cuarta parte, particularmente en todo lo que tiene que ver con modificar ciertos campos, modificar cierta información, actualizar cierta información, etcétera, tratar de utilizar también clases genéricas, ¿no? Donde no hagas referencia a un objeto específico, sino a un tipo de subject, donde tú le puedas pasar como parámetro el subject y puedas justamente utilizar esas mismas ejecuciones, esos mismos métodos para diferentes triggers. Puede que tú quieras actualizar cierta información en el opportunity y cierta información en el account, pero hay cosas que tienen que hacer ambos de los tasks. Entonces, lo que actualicen los tasks lo tienes aparte. Y tú, tanto el opportunity como el account pueden mandar llamar dichos métodos. Y si quieres hacerle attachment del task al opportunity o al account, ocupa los mismos métodos, simplemente pasas el tipo de objeto al cual le quieres hacer el attachment y listo. O sea, ahí vas jugando con esa parte y tienes esa modularización. Entonces, nuevamente, en resumen, 4 partes. O implementas tu framework para que tu trigger quede súper delgadito, implementas tu handler donde únicamente vas a tener tu lógica para mandar, llamar diferentes ejecuciones que van en otras clases, todas tus clases helpers y controllers que puedas reutilizar dentro del mismo trigger o con otros triggers y también tener tus utilerías que puedas utilizar para múltiples objetos, ¿no? Entonces, como que una arquitectura eficiente, escalable y robusta de triggers, yo la estructuraría justamente en esos 4 pasos, que es de lo mejor que yo he visto en implementaciones. Claro, perfecto. Una cosa para aclarar lo que hablabas de un objeto un trigger por objeto, lo iba a decir al revés. Un objeto, bueno, un objeto por trigger, un trigger por objeto. Uno a uno. ¿Qué opinas, por ejemplo, porque solo para aclarar también a los oyentes, porque podemos tener oyentes de todos los niveles, ¿no? Cuando tú dices, Claro. tú puedes tener un trigger before y tienes un after. Ahí, ¿cómo controlarías esa situación? ¿El before y el after? Bueno, pues dentro del Sí, mismo objeto. expliquemos un poco ese detalle. Ok. Bueno, vamos a explicar un poquito. Si se van a su Trailhead y la parte de triggers, vi una explicación muy bonita justamente de cómo funcionan los diferentes contextos de Lo ejecución de vamos los triggers, ¿sí? a postear en el episodio. Sí, me parece perfecto. Entonces, hay muy buenos trailheads que lo explican de maneras muy simples y de hecho te digo que es en alguno de esos donde hacen la referencia al framework de Kevin O'Hara. Pero básicamente los triggers son estos pedazos de código que se ejecutan dentro del contexto de una operación DML. Eso justamente para que vayamos empezando. ¿Qué es un DML? Básicamente son modificaciones o ejecuciones a la base de datos. Siempre que hay una modificación a la base de datos, tú puedes justamente tomar esa acción y poder hacer algo cuando ocurre esa acción. Eso es un trigger. Las acciones que tú puedes desarrollar cuando ocurre algo en la base de datos. ¿Y qué puede ocurrir en la base de datos? De manera general, 4 cosas. Puedes insertar un registro,
puedes actualizar un registro, puedes eliminar un registro o puedes deseliminar un registro, o sea, recuperarlo, ¿no? Son las 4 ejecuciones básicas que tú le puedes hacer a tu base de datos. Cada una de esas acciones la puedes tú identificar y hacer algo con esa acción. Ahí es cuando tú segmentas tu trigger. Entonces tienes triggers para el update, para el insert, para el delete y para el onDelete. Ahora, todo eso por cada objeto. La parte del before y el after. ¿Qué es esto del before y el after? Bueno, cuando tú modificas la base de datos, ya sea, vamos a poner el ejemplo de el insert, que es el más sencillo. Un insert es, no existía nada en la base de datos, no había registros, se crea un nuevo registro, ¿no? Entonces, siempre que modificas la base de datos, hay 2 estados de la base de datos. El estado antes de la ejecución y el estado después de la ejecución. Eso es el before y el after, ¿no? Un before insert es el momento en el cual la base de datos se encontraba antes de insertar el registro. ¿Cuál es el contexto de ese before insert? No hay registros. No existe un registro, no existe un ID, no existe nada, ¿no? Y después de que tú insertas el registro, es el after. ¿Qué es lo que ocurre? Ya hay un registro, ya hay un ID, que es uno de los errores más comunes cuando uno va empezando. Me pasó muchísimas veces. De, oye, ¿cómo decido si es un before o en un after? Bueno, si estás hablando de un insert, sí. Ok, before, no hay ID. No hay ID. ¿Por qué? Porque no hay registro en la base de datos. Entonces, es que me está dando un error de que estoy referenciando aquí el ID todo. Es que estás en el before. No hay ID. No existe. Te tienes que hacerlo en el after. Ah, en el after. Ah, mira, ya tengo ID. Entonces, antes de que se guarde, antes de que se escriba en la base de datos, después de que se escriba en la base de datos, ¿no? Es en el ejemplo del insert. Y en el update es casi lo mismo, nada más de que, ¿qué ocurre antes? Bueno, antes es el registro como estaba, el estado pasado del registro. Y es en el before, y en el after es las modificaciones que le hiciste al registro. Otro error muy clásico es que yo quiero cambiar estos datos dentro de mi trigger, pero me está dando un error de que el registro ya está bloqueado. Es que estás queriendo modificar valores en el after. En el after tú ya los modificaste. ¿Quieres modificar y editar valores? Eso lo haces en el before. El before. Exacto. Entonces tienes el before y el after. Y esas son las diferentes ejecuciones, son las diferentes piececitas que componen todas las ejecuciones con las cuales tú puedes lanzar tu trigger. Y la manera en la cual tú lo manejas en un solo trigger es de que en el trigger como tal, y para eso sirve el framework, le vas a decir a la clase, cuando detectes un update, porque el trigger va a detectar si es un update, un insert, un delete o un on-delete. Entonces, cuando me detectes un update, vas a hacerme esto. Y dentro del vas a hacerme esto viene una segunda pregunta. Bueno, cuando sea un update, cuando sea before, me vas a hacer esto. Y cuando sea after, me vas a hacer esto. Y todo eso lo puedes poner en un árbol de funciones y un trigger que no tiene framework, pero que está bien hecho. Únicamente tienes tu árbol de funciones en el cual tú segmentas y es is before, is after, update. Is before o is after, insert. Y así con el delete y con el onDelete. Y es una combinación de if-else. Si es esto, es aquí. Si es esto, es aquí. Y tienes tu trigger, que sería un trigger sin framework, pero bien hecho, donde vas a tener todos tus bloquecitos de tus if-else, dependiendo dentro de en qué contexto caíste, pues vas a correr este bloque de código. ¿Y qué es lo que vas a hacer en ese bloque de código? Te vas a ir a tu handler y ya el handler hace todo. El trigger framework simplemente es, cuando entra el trigger, extiéndeme el framework y le meto todas las funciones y ya que el handler, perdón, el handler se encargue de detectarlo, ya te distribuye la lógica específicamente a donde la quieres trabajar. Entonces, eso es como el crash course sintetizado y alto nivel de qué es un trigger, cómo funciona, cómo se opera. Y espero que se haya entendido. Perfecto. No, sí. Bueno, como lo conozco, lo entendí, pero yo creo que sí quedó súper claro. Por eso le damos a poner su Perfecto. referencia al Trailhead para que lean la documentación y que queden Así es. cero dudas. Así es. Ahora hablemos de un tema del with y el without de Cherry, que me parece un tema interesante e importante porque he notado y he encontrado muchas veces que no se utiliza.
Ujú. Entonces, ajá. Hablemos un poco de qué son, ¿te parece, Walter? Y la Claro, por importancia que supuesto. tienen y por qué se deben utilizar. Bueno, el with or without sharing son justamente declaraciones que se hacen en las clases Apex, que se hacen En la justamente clase. cuando tú declaras la clase. La primera línea de tu clase siempre es cuando instancias la clase, ¿no? Entonces tú puedes declarar tu clase, ¿no? El nombre de tu clase con estos atributos, el with o el without sharing. ¿Qué significa el without sharing? Bueno, para eso tenemos que irnos un poquito atrás y recordar que Salesforce no es una plataforma de desarrollo pura, ¿no? Es una plataforma compleja que combina configuración. De hecho, es una plataforma de configuración y de base de datos que adicional tiene un componente de personalización, ¿no? Que es todo el que antes conocido el Force.com, que es el Apex, y ahora lo que es la Lightning Platform, ¿no? La Einstein One, que es justamente la capa de Lightning, ¿no? Que nos podemos aventar igual un Ujú. episodio completo para hablar acerca de la arquitectura de Salesforce como tal, que a mí se me hace un tema súper interesante, súper relevante y que te ayuda también a entender por qué pasa lo que pasa en serio. Pero bueno, hablando justamente de la parte del componente de configuración, como nosotros tenemos una base de datos, el principal elemento de seguridad y de colaboración es justamente el determinar quién de qué, ¿no? Porque estamos trabajando con muchísimos registros y con muchísimos objetos, muchísimas tablas, y también con muchos tipos de usuarios. Y muchas veces los clientes van a segmentar sus diferentes unidades de negocio, sus diferentes operaciones, por equipos, por regiones, por territorios, etcétera. Entonces, para los que ya se han adentrado un poquito más en el modelo de colaboración de Salesforce, ustedes sabrán, audiencia, de que tenemos muchas maneras de poder hacer sharing en Salesforce, empezando desde los org wide defaults, que son justamente nuestros sharing settings de privacidad de los objetos, que pueden ser públicos o que pueden ser privados, ¿no? Y que dependiendo las necesidades del negocio, tú vas a determinar quién va a poder acceder a qué tipo de registros, a qué objetos, ¿no? Tenemos los RY defaults, que son como los generales, y de ahí tú puedes ir abriendo la visibilidad a través de sharing rules, ¿no? Ya si es algo demasiado completo, Apex Sharing, que es algo que muy pocas veces yo he visto, de hecho, implementado, pero que es súper interesante cómo hacer colaboración con Apex, porque se puede hacer toda Ujú, la parte de compartir registros a través de Apex. También justamente ujú. los roles y jerarquías, ¿no? Dentro de la jerarquía de roles, quién puede ver qué, la parte de los public groups, la parte de los account teams, los opportunity teams y la parte de los territorios. Y si no me equivoco, esas en general son como todas las diferentes herramientas que tenemos para poder generar colaboración. Y entiéndase colaboración como de qué manera está estructurada la data para que ciertas personas, ciertos usuarios puedan accederla y ciertos usuarios la tengan restringida. Y eso se vuelve una telaraña completa que es tu modelo de colaboración, que lo que estamos justamente en el pad de arquitectura nos lo tenemos que memorizar porque es parte de la certificación de Sharing and Visibility, que no está tan fácil, y justamente te preguntan de todo eso, ¿no? Entonces tú, y todo lo que estoy diciendo es, quitando el Apex Sharing, es pura colaboración, ¿no? A eso le metes la parte de Experience Cloud y se vuelve todo tu relajo, pero vamos a hablar de Experience Cloud en otro No, episodio. por Hablaremos en favor. otra ocasión de todo lo que es Experience Cloud, antes conocido como Communities. Pero todo eso justamente es pura configuración, en su mayoría es configuración. Ahora bien, ¿por qué hablar primero de todo esto? Porque al final del día, las clases Apex van a manipular data, ¿no? Van a manipular registros, van a Ujú. manipular información, ¿no? Y si combinamos el código y las clases que manipulan información, manipulan registros, y lo combinamos con el hecho de que los registros, no todos los usuarios pueden acceder a los mismos, porque tienes un modelo de colaboración ya configurado y modelo de acceso ya configurado, ahí puede haber un choque. ¿Por qué? Porque puede que tu código esté intentando manipular o acceder a datos a los cuales el usuario no tiene permisos para accederlo. Entonces ahí viene la gran pregunta. Bueno,
yo quiero que mis usuarios tengan la capacidad, porque tengo muchas personalizaciones, que tengan la posibilidad de poder manipular información que no le corresponde, sí o no, no lo sé. ¿Cómo lo controlo? Ahí entra la parte del with o el without sharing. With o without sharing no es más que literal ponerle dentro de la aclaración de la clase with o Ujú. without, y lo que te dice Without. es, si tú declaras una clase que diga with sharing, lo que está diciendo es de que todo lo que va a ocurrir dentro de esta clase va a estar alineado al modelo de colaboración configurado en la OR. ¿Esto qué significa? No. Que esa clase va a respetar los límites de los accesos a datos que el usuario que ejecutó dicha clase puede tener, ¿no? Es para reforzar seguridad en el tema de visibilidad. Entonces, el tener una clase que tenga with sharing te va a hacer que ciertos usuarios tal vez puedan acceder a cierta data y ciertos usuarios no. Y ahí es donde justamente una buena arquitectura te va a permitir que si tienes algún tipo en toda tu clase, tienes un acceso a datos y lo tienes como with sharing, y esa persona que está ejecutando, y entiéndase que una persona ejecutando no es de que un usuario llegue y se mete al Apex y corra al Apex, no, es de que justamente tienes automatizaciones en la plataforma que van a, sin que el usuario se dé cuenta, van a disparar clases de Apex, que es mucho más común cuando tienes el WCs donde pues todo uses tus controles y tus Apex. Entonces, cuando un usuario está interactuando en la plataforma y por su interacción dispara una personalización y se dispara una clase Apex, que justamente va a buscar acceder a datos. Si la tienes como with sharing, ¿qué va a ocurrir si este usuario no puede acceder a ciertos registros que la clase va a estar buscando? Nos va a disparar una excepción. Y eso no está mal, de hecho está bien, porque posiblemente quieres restringir ciertos accesos, quieres restringir cierta información, y ahí tienes un manejo de errores o manejo de excepciones, que también hay frameworks para eso, justamente para decir que en el momento en el cual tú tienes una excepción, tú puedas hacer un try catch, por poner un ejemplo, y que puedas cachar dicha excepción y poder mandar un mensaje personalizado, controlado, no un error genérico, no hay nada más horrible que un error genérico Ujú. dentro de la plataforma, y que puedas mandar un mensaje personalizado al usuario indicándole que no tiene acceso. Y puede parecer un error, pero no es un error, es un error controlado, es una excepción controlada. Rápidamente, otra vez best practice. Para los que les encanta poner try catch, está bien, ocupen try catch, no me encantan. ¿Son útiles o no son útiles? No me encanta. Dos reglas. Punto número 1, sepan dónde ponerlos. No lo pongan en un bloque gigante, pónganlo solamente en los bloques donde ustedes sepan, como buenos desarrolladores, que pueden existir excepciones. Punto número 1. Y punto número 2, no disparen excepciones genéricas. ¿Qué es una excepción genérica? Que nada más le pongas catch exception. Vámonos a la documentación, también hay que poner ese link justamente. En la documentación te dice todos los diferentes tipos de excepciones que tienes en Salesforce. Y hace no mucho salió una nueva. Ya ni me acuerdo de qué era, pero también dio risa. Dije, mira, una nueva excepción. Y tú vas a decir que cuando tengas un catch, es en este tipo de excepción. Buena práctica de código que casi nunca veo. Puedes tener muchas excepciones. Si tengo una excepción por DML, si tengo una bendita null pointer exception, si tengo una de query, si tengo una excepción de lista, hay muchos tipos de excepciones. Entonces, buena práctica. Ocupen muchas excepciones y pónganle finish. Si pónganle finish. ¿Y qué pasa al final? ¿Para qué te sirve el finish? Puedes mandar un correo, tu log de errores puede ir en el finish. Son otras pláticas. Pero bueno, el with sharing, ya regresando, hablo mucho, perdón. El with sharing lo que va a hacer es de que te va a reforzar la seguridad de tu modelo de colaboración dentro del contexto de la clase que estés ejecutando. Y no solamente eso, dentro del contexto también de las demás clases que se instancien dentro de la clase inicial. Entonces, la que manda es la primera. Súper importante, es algo que luego mucha gente se puede llegar a confundir. Es en donde se instancia la transacción, la que manda es la primera. Y si manda a llamar otras que sean without sharing, va a ser siempre con with sharing, ¿no? Si es al revés, es diferente porque se va a reforzar hasta después. Entonces, con esto nos aseguramos de que no haya manipulación de data involuntaria o indirecta por usuarios que no tienen permiso a acceder a dicha data. Ese es el with sharing. Y al final del día, ¿qué es el without sharing? Modo sistema es no voy a reforzar ninguna regla de colaboración, ¿no?
ninguna regla de sharing, que no es lo mismo que las reglas de acceso a los objetos, eso también es súper importante. Si tu usuario no tiene el profile o el permission set, o el permission set group que le dé acceso a nivel objeto o a nivel campo, no importa que sea with o without sharing, no va a ver el campo, no va a ver el objeto. Eso es justamente visibilidad a nivel objeto y campo. El with o without sharing es visibilidad a nivel registro, son niveles de acceso a data. Es también una de las básicas. Niveles de acceso que te dan los perfiles, los permission sets, es niveles de acceso de metadata. Objetos, campos, atributos. ¿Qué es lo que te da el nivel de acceso a través de roles, a través de sharing rules, a través de los OWDs, a través de Apex Sharing? Es nivel de visibilidad a nivel data. Es visibilidad de registros. El with o without sharing es para reforzar seguridad a nivel data, a nivel registros, ¿no? Y el without sharing lo que dice es, no me importa, vas a ver data como si fueras lo que quieras, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el with y el without sharing. ¿Y cuando no los tienes? El default, curiosamente, es without sharing. Si no lo pones, le estás dando acceso a todos. Mucha gente, y esa de hecho es una pregunta que hago muy seguido cuando hago exámenes o entrevistas, es justamente, ¿cuál es el with y cuál es el without? No, pues esto y aquello. Ajá, ¿y el default? Mucha gente dice, no, pues with sharing. Curiosamente, si no lo declaras, es without sharing. Entonces, tu código tiene nivel de acceso de sistema, ¿no? Entonces, es súper importante, yo creo, como una best practice, siempre declararlo, para que justamente sepas determinar qué quieres reforzar la colaboración y dónde quieres simplemente abrirla. Y hay también best practices para eso. Como tal, yo no podría ahorita referenciar ningún autor, pero a nivel personal y la manera en la cual yo segmento una u otra, fácil y sencillo. Los triggers, para mí, no está mal que los hagas without sharing. ¿Por qué? Porque estás justamente haciendo ejecuciones a través de DMLs, de registros. ¿Esto qué significa? Que ya está existiendo una acción de modificar la base de datos. Entonces, por añadidura, si el usuario ya está modificando la base de datos, la modificación de la base de datos es lo que te está disparando el trigger. Por lo tanto, el usuario tuvo que haber accedido al dato antes de disparar el trigger. Ese es un pensamiento lógico que te dice, si el usuario ya está pudiendo acceder al dato, hazlo without sharing. ¿Por qué? Porque ya tiene acceso al dato. No tienes que restringírselo, ¿no? Entonces, los triggers déjalos como without sharing. No es una regla universal, pero es un principio que yo tomo. ¿Cuándo ocupo el with sharing? Súper importante. Cuando haces pantallas custom, cuando tienes LWCs, cuando tienes controladores Apex de desarrollo completamente custom. ¿Por qué? Porque allí tú estás desarrollando los mecanismos y los artefactos para que el usuario acceda a la data. El usuario no está accediendo a la data a través de la app, a través de un tab, a través de un registro, a través de una Lightning Record Page. Está accediendo a data a través de algo que tú desarrollaste de manera custom. Entonces, es una muy buena práctica y casi mandatoria de que todos tus controladores Apex que accedan a datos, que se mandan a llamar en callbacks de tus LWCs, eso sí o sí tienen que ir con with sharing. ¿Por qué? Porque es tu única manera de controlar el acceso a datos a través de desarrollos custom. Entonces, esos son como que mis dos principios básicos para justamente determinar si es with o without sharing. Si es un trigger, los trigger handlers, los controles, ponlos without sharing. Si son controladores de desarrollos front custom, hazlo with sharing. Y en el caso del scheduled Apex, en general es without sharing, porque rara vez tú vas a disparar schedules como usuario. Eso lo lanza un usuario de sistema. Entonces, déjalos without sharing. ¿Cuál es el problema de que no los hagas without sharing? Que si por alguna razón un usuario o algo que ejecutó un trigger o un batch no tenía acceso a los datos, pero tienes que recorrer muchos registros, puedes tener errores que no querías, ¿no? Entonces, al final del día, todo esto es mucho enfocado a la parte de diseño técnico. Yo le diría ya como arquitectura ya más a bajo nivel, pero es súper importante tenerlo bien claro porque, porque eso puede provocar errores inesperados. Me ha pasado en más de una ocasión
recuerdo una muy particular que había muchos errores que no logramos entender por qué eran, y era porque una de las clases dentro de un framework de trigger medio complejo estaban with sharing y no se habíamos dado cuenta de que eran temas de visibilidad lo que está impactando y nos estaba tirando errores. Eran null pointer exceptions que no nos daba acceso al registro. Entonces, nos tardamos como medio día en darnos cuenta de, es porque es with sharing, bueno, hay que hacerlo without sharing. Cosas así. Claro, perfecto. No, súper clara la explicación, de verdad, bastante completa y clara sobre el uso de estas dos, que es muy importante porque muchas veces te crean las clases o todo lo que el trigger, los componentes y no utilizan. Y bueno, nada que un PMD no te pueda decir, pero igualmente como estamos hablando de calidad de código, Claro. que es sumamente importante. Y Walter, ¿algún libro, recomendaciones que nos puedas entregar antes de terminar, que tú digas, esto es clave que tienes que tener en tu biblioteca o en tus marcadores de Google? Por supuesto, hay tres libros que me gustaría recomendar en esta ocasión. Digo, hay bastantes, estos son tres que yo tengo. Voy a confesar que no los he terminado todos, pero estoy en eso, pero son muy buenos libros. Y que yo altamente recomiendo que todo buen desarrollador no puede, o arquitecto no puede dejar de tener en su librero. El primero definitivamente es el de Advanced Apex Programming in Salesforce, que es justamente el libro de Dan Appleman, donde habla acerca de framework, donde presenta su framework de triggers. Es un libro que está súper interesante. La verdad, no está tan fácil, pero yo creo que ya con alguien con experiencia justamente te ayuda a entender muchas buenas prácticas, muchas estrategias para poder tener código de alta calidad. No sé en qué edición va, yo creo que tengo la segunda, tercera edición, ya no me acuerdo. No sé qué tan actualizado esté, pero yo creo que las bases de desarrollo Apex siguen siendo todavía sumamente sólidas. Entonces lo recomiendo ampliamente. Otro, más enfocado para arquitectos. De hecho, es una lectura obligada para cualquier persona que se diga Salesforce Architect, que es justamente Becoming a Salesforce Certified Technical Architect, de Tamim Bari. Ese libro es un must. Todas las personas que yo conozco, CTAs, en Deloitte y fuera de Deloitte, todos siempre hacen referencia a ese libro. Es un must read para toda la gente que tenemos la intención de ser CTAs, para la gente que somos arquitectos o incluso para los desarrolladores que quieran justamente también entender un panorama mucho más amplio de de todo el ecosistema de Salesforce y cómo el ecosistema Salesforce se conecta a ecosistemas de arquitecturas empresariales, ¿no? Que justamente te da mucha perspectiva y habla de muchísimas best practices de toda la plataforma. Entonces, sumamente recomendado, Becoming a Salesforce Technical Architect. Y el tercero es uno muy interesante que se llama Salesforce Anti-Patterns, que justamente habla acerca de patrones y antipatrones. Esto puede ser también una práctica completamente aparte, que son justamente Ujú. enterprise patterns para desarrollo en Salesforce. Ese es un tema, creo yo, que no se ha abordado lo suficiente y que no se le ha dado la difusión suficiente a los patrones de diseño y los enterprise patterns que se pueden implementar en Salesforce. Hay librerías para hacerlo. Estaba colaborando hace poco en un proyecto que justamente todo su desarrollo Apex lo tiene con un framework de un enterprise pattern para financial services, creo, no recuerdo para qué era. Es súper interesante. Y pues bueno, toda la parte de los antipatrones, que justamente es todo lo que no tienes que hacer o todos los vicios que tú justamente puedes tener como desarrollador. Entonces es muy bueno, es de Lars Malmquist. Te paso los nombres para que también se los publiquemos a la audiencia. Y hay muchos más libros. Yo recomiendo estos tres porque a mí se me han hecho súper interesantes, súper entretenidos y que me han ayudado a ir mejorando mi entendimiento de cómo funciona no solamente la plataforma de Salesforce, sino en general cómo funcionan este tipo de plataformas de desarrollo distribuidas. Y la última recomendación, 100%, que muchos developers no hacen. Stack Overflow está padrísimo, sí, GitHub está padrísimo, pero váyanse a la documentación. Siempre recuerden tener en su bookmark developers.salesforce.com. Ahí van a encontrar toda la información y todas las dudas que ustedes tengan las pueden resolver yéndose a la documentación. Siempre se lo recomiendo a la gente que llega a la firma, a la gente de las academias, a colegas, ¿tienes dudas? Ve a la documentación. Sí, googlea, sí busca ver quién ya lo hizo antes,
pero no hay nada más robusto que irte a la documentación oficial. Y ahorita está padrísima la documentación de Salesforce, porque la parte de Lightning Web Components puedes hasta probarlos y simularlos y ver los ejemplos. Te ponen ejemplos de todas las diferentes clases de sistema a las que puedes acceder. O sea, es una documentación que yo considero sumamente útil. Entonces, eh, dejen el GPT y váyanse a la documentación. Ahí es de su source of trust. Sí, así es. Y yo creo que también Salesforce Architect está haciendo un gran trabajo, creo, no estoy segura, y crearon la parte de patrones y antipatrones también. Quizás a lo mejor sé que están trabajando más detalle, pero ahí también si quieres buscar como cosas claves de patrones y antipatrones en Apex también hay, y en 91 Component, Aura y varios puntos. También sirven de gran ayuda. Así que genial, Walter.